hemos estado muy interesados en hablar de educación en el programa. Lo hacemos con la frecuencia que sentimos necesaria. Y podría ser más, ¿eh? Hace poco recordará aquel foro que tuvimos con los doctores Tulio Ramírez y Mariano Herrera. Luego la semana pasada, que aún siendo nuestra rocola, pues hablamos de educación con Luisa Pernalete, que son gente que quiere, que siente la educación, que han dedicado la vida, como en el caso de Luisa, por más de 50 años al tema educativo. Y queremos seguir en ese sentido. Y los jesuitas tienen un peso muy importante. Los rectores de la Universidad Católica Andrés Bello han sido por décadas una referencia. Recordamos al padre Virtuoso, leo con mucha atención cada semana los escritos del padre Ugalde. Son voces que más allá de esa labor administrativa como el rector de una universidad, no, hay detrás educación, investigación y una visión de la educación vinculada a las necesidades del país. Y qué gusto recibir el día de hoy en nuestro programa al padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, también rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Peraza, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Roman, un placer poder estar contigo, poder conversar y de verdad, más que honrado de que me incluyas en ese club que acabaste de mencionar. Particularmente Luisa, sin duda, ha sido una maestra para todos nosotros. Sí, así es. Padre, ¿siente que en Venezuela se piensa la educación? Es decir, tenemos hay alguien trabajando en función de pensar la educación para el futuro, para las necesidades que hoy y mañana vamos a tener en este país. Yo creo que sí, o sea, sin duda hay bastante gente que está tratando de proyectar oportunidades de futuro en Venezuela. La educación está pasando un momento muy difícil en el contexto país, pero eso no significa que no hay gente tratando de proyectar una oportunidad de futuro. De hecho, yo he estado asistiendo a reuniones que han sido convocadas por el CERPE, que es el centro de estudios que tiene la Compañía de Jesús y el Padre Ugalde, con una alianza que estamos tratando de establecer entre empresarios, varias universidades, no una, somos varias universidades que tenemos especialistas en distintas áreas de la educación y que nos está preocupando qué podemos hacer y cómo podemos innovar para poder responder a las circunstancias que hoy en día está viviendo la educación, particularmente la educación pública, aunque también la privada, y cómo podemos mejorar la calidad educativa. Creo que esos son temas que nos están acompañando a buena parte de los profesionales en Venezuela que tenemos que ver con el ámbito de la educación. Ahora, todas esas reuniones, si no tienen el componente Estado, si no tienen el Ejecutivo presente, no llegará mucho, padre. Efectivamente, y por eso pensamos que también parte de esas reuniones tendremos y queremos convocar al Ejecutivo Nacional para poder pensar en conjunto toda la temática educativa. Sin duda que si bien puede haber una iniciativa privada de varios actores, sin el Estado ciertamente no vamos a llegar lejos y pensamos que el Estado es un aliado fundamental en este trabajo. Descríbanos, padre, cómo debería ser la educación en el país, con las necesidades que hoy tenemos, pero las que vamos a tener en las próximas décadas. Mira, sin duda la educación en Venezuela, lo primero que va a tener que tratar de resolver es el problema de que estamos frente a un mundo que ha cambiado sensiblemente. No es el mundo del siglo XIX, de los oficios, que es importante, nadie está diciendo que no, pero ese mundo cambió y está cambiando cada vez más rápidamente, incluso la de la necesaria abstracta memorización de una cantidad de conceptos e ideas que también fue parte del proceso educativo. Yo no, de nuevo insisto, eso es una habilidad que hay que desarrollar, pero quizás allí no está en el centro. El centro tiene que ver con la capacidad de creatividad, con la capacidad de impulsarse dentro del marco tecnológico que en este momento se está desarrollando en el siglo XXI. Eso supone capacidad de conectividad, eso supone capacidad para desarrollarse en el contexto en donde el mundo digital va a tener mucho que decirle a los jóvenes del siglo XXI, y siento que tenemos que introducir a los muchachos en ese universo. Yo creo que saber leer y escribir, lo que traducía saber leer y escribir y saber elementos matemáticos esenciales,
hacia el siglo XX en este momento va a pasar a ser tener que conocer el mundo digital, tener que saber programar, saber utilizar las herramientas que te va a dar la inteligencia artificial. Eso va a cambiar absolutamente Sí. todo el universo en el que se van a mover los jóvenes del siglo XXI y nosotros tenemos que darle herramientas a los muchachos en esa dirección. Y por Ujú, cierto, desde primaria, ujú, no va ujú. a valer hacerlo en la universidad simplemente o en la secundaria. Es un problema que los muchachos tienen que manejar desde la primaria. Así es. Padre, son varios los asuntos que quisiera conversar con usted, pero antes de pasar la página de lo educativo, ¿cómo van estos primeros meses al frente de la Católica? ¿Cómo va? Mira, dentro de lo que cabe, yo creo que bastante bien. Seguimos manteniendo un tercio de becados dentro de la Universidad Católica Andrés Bello, gracias a actividades como el becazo que hubo, en donde Unión Radio participó y participaron varios medios. Hemos tenido alguna ayuda para poder sostener la posibilidad de que chicos de escasos recursos puedan entrar en la universidad. Estamos corriendo este primer semestre, estamos esperando que el Ministerio de Educación Superior pueda aprobarnos nuevas oportunidades de carreras. Nosotros también estamos abriendo por la línea de academias, es Ujú. decir, diplomados, un conjunto de certificaciones que tratan de abrirle el juego a los chicos en otras oportunidades. Estamos invirtiendo de manera importante en el ámbito tecnológico, por esto que te acabo de decir. Tú no puedes dejar a un muchacho frente al siglo XXI sin las herramientas que hoy se requieren. Entonces, bueno, estamos haciendo ese conjunto de trabajo y por cierto, no quiero olvidar a Guayana, que es parte de, Claro, como tú sabes, yo claro. vengo de ser vicerrector de esa extensión. Y en parte también la educación tiene que mirar al interior, que está pasando particulares momentos difíciles y que no puedes dejarlos de lado. Decía yo en la introducción de la importancia, destacaba la importancia de los jesuitas en general, pero particularmente de los rectores de la Universidad Católica. Han cumplido 70 años hace nada y por allí en esa fecha pues desfilaron prácticamente todos los sectores del país, padre. Así es, y es la idea. Una universidad es un espacio plural. Tuvimos la oportunidad tanto en la celebración de los 70 años como posteriormente, porque esto ha continuado. Debo decir que no fue solamente lo de los 70 años, hemos tenido múltiples visitas de embajadores, de personeros del gobierno, Ujú. de otras personas del ámbito cultural y del ámbito académico con quienes hemos tenido reuniones en torno a la celebración, pero también en torno a la visión del modelo universitario que necesitamos construir en Venezuela con vistas hacia adelante. La universidad quiere mantenerse en el ranking y quiere superar todavía el ranking que tiene en este momento. Como bien sabes, somos la primera universidad en Venezuela, pero para nosotros eso no es suficiente, sino que en esa línea del Magis ignaciano, que Ujú. siempre te puedes pedir algo más, siempre puedes dar algo más, y especialmente en favor de los jóvenes venezolanos, pues seguimos tratando de trabajar en qué cosas efectivamente nosotros podemos hacer mejor. Y eso supone alianzas, de nuevo, con la empresa privada, con el Estado, con los ámbitos culturales y, bueno, particularmente con nuestra iglesia, que también es importante y central para nosotros. Claro. Están próximos a presentar las nuevas cifras del más reciente estudio en COVID, ¿ah? Sí, aunque hemos tenido que postergar esa presentación, probablemente esta va a ocurrir en enero, la teníamos Ah, efectivamente para mire, esta semana, sí. pero lamentablemente hubo que suspender esa actividad y probablemente la vamos a tener al mes de enero. Mm. ¿Razones, padre, si se puede compartir? No es mucha, pero fundamentalmente es un tema con el Banco Mundial, con nuestro Ok. financista fundamental y simplemente hemos decidido que es mejor hacerlo en enero. Claro. Son las 7:20 de la mañana. Es el padre Arturo Peraza quien nos acompaña, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, su lectura de este momento político. Venimos de todo el proceso de primaria con la mirada puesta en las presidenciales del año que viene, con una alcabala intermedia que será el referéndum sobre el Esequibo el próximo 3 de diciembre. ¿Qué lee de estos eventos en una misma imagen, en una misma fotografía? A ver, yo creo que lo primero, antes que hablar del cuadro político, sigue siendo preocupante el cuadro social y económico. Es decir, yo creo que el hecho fundamental político en este momento ha sido cómo impulsar el acuerdo de Barbados Ujú. que tiene su fuente en Doha. Yo creo que ese elemento es muy importante porque de allí
y hacia adelante se podrán leer momentos distintos dentro del país. La necesidad de un acuerdo político es fundamental para que Venezuela pueda salir de la situación de crisis. Más de uno de los economistas trata de señalar la diferencia entre el elemento de que efectivamente las sanciones puedan ser levantadas para Venezuela o no. Y esa diferencia genera diferencias en torno a la calidad de vida de los venezolanos. Claro. Eso hace que haya que trabajar muchísimo en la dirección de tratar de poner de acuerdo tanto al Estado como a la oposición en un juego político razonable que permita efectivamente fluir hacia un proceso de reencuentro de los venezolanos. Este me parece que es el trabajo fundamental y no es nada sencillo. Ya hemos visto escenarios como por ejemplo lo que ocurrió post primaria, en donde pues el gobierno reaccionó de una manera bastante fuerte y pues hubo momentos de alto nivel de tensión. Y de nuevo Estados Unidos vuelve de nuevo a generar una situación de tensión sobre si Venezuela está cumpliendo o no está cumpliendo los acuerdos, poniendo una fecha límite, y entonces habrá que impulsar para que efectivamente este acuerdo, que yo creo que es importante, no vuelva a fracturar, si no volvamos a tener otra experiencia más de fracaso en una estructura de negociaciones que ya ha sido reiterada y que le hace mucho daño a la sociedad venezolana, porque ese es el problema fundamental. Yo no creo que hay que mirarlo desde el lado de los políticos, hay que mirarlo desde el lado de la sociedad venezolana, de sus necesidades, del hecho de que tú tienes un montón de pequeños emprendimientos y empresarios casi sobrevivientes que requieren que efectivamente eso se ponga en orden para que pueda funcionar la economía y la sociedad venezolana pueda adquirir músculo. Sin músculo ciudadano no tenemos salida política. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con la necesidad de acuerdo. Visto así, padre, y siendo que por una parte la iglesia tiene presencia en todo el país, me refiero a la iglesia católica, pero otras también, siendo que la educación tiene un impacto en la comunidad, y el caso en el que se suman ambos objetivos está la Universidad Católica con la presencia que, por ejemplo, tienen Antímano. Cuando usted sube a la parte alta de Antímano, ¿de qué habla la gente? Habla de política, habla del 3 de diciembre, habla de la primaria, habla de las presidenciales, habla del agua, habla del costo de la vida. ¿De qué habla la gente? La gente habla del costo de la vida, de la ausencia de servicios básicos. La verdad es que yo rara vez estoy escuchando temas asociados a temas estrictamente políticos. La verdad es que cuando yo converso en el cafecito con la gente, lo que sale son sus angustias económicas, es el problema de que no me alcanza para comer, probablemente el tema de si el CLAP llegó o no llegó, o si llegó la bolsa. Esos son los temas clásicos que yo estoy escuchando constantemente en digamos, en el diálogo ordinario con la gente, ¿no? Claro que en su momento más importante, de pronto la primaria adquirió parte de lo que se conversó, pero fue como muy puntual, llegó, estuvo y se fue. Y bueno, lo del Esequibo, a veces hay gente que se acerca, te pregunta, saben que tú eres abogado, que entiendes algo del tema, entonces bueno, te preguntan alguna cosa, pero no es lo que recurrentemente me encuentro yo. Yo creo que me encuentro otro tipo de preocupación, incluso en el mundo de los empresarios, el tipo de preocupación es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en términos del acuerdo? Y si vamos a poder crecer, si vamos a poder desarrollar algún modelo económico, si vamos a tener un frenazo tan duro como hemos tenido en el 2023. La gente siente que no creció, que había puesto unas expectativas en el 2023 que no se cumplieron, y eso generó cierto nivel de pérdida que genera preocupación en el entorno empresarial. Y estoy hablando no de los grandes empresarios solamente, sino de estos pequeños emprendedores que tienen un pequeño negocio, que compraron más cosas porque supuestamente iba a haber más ventas y se les ha quedado frío en el congelador aquello, ¿no? Sí. Es el padre Arturo Peraza. Padre, llegando al final de esta conversación, imagínese que no tengamos ocasión de volver a hablar antes del cierre del año. Trabajaremos nosotros hasta aproximadamente el 15 de diciembre. Si fuera un mensaje final por 2023, pero ya con la mirada puesta en 2024, ¿qué le diría a la gente? Mira, lo primero que yo quisiera decirle a la gente es que a nosotros nos toca seguir construyendo. Primero, un ámbito democrático. Eso significa que los ciudadanos somos los primeros que tenemos que construir tolerancia, capacidad de diálogo entre los diversos, reconstruir relaciones, reconstruir tejido. Lo otro que yo le diría es que ese esfuerzo que usted está haciendo por emprender, por crear algo nuevo, por no dejarse hundir en medio del contexto, es muy valioso. Y que lo único que yo puedo desearle a usted en ese contexto es que ese esfuerzo tenga fruto. Y en parte esa debe ser nuestra demanda al mundo político general. El 2024 no es solamente el año de las elecciones.
porque no podemos perder todo un año esperando a que se resuelva un supuesto elemento electoral. Yo creo que el 2024 también tiene que ser una demanda a la sociedad política venezolana en favor del entendimiento y en favor de la ciudadanía venezolana. Padre, no deja de llamar la atención la biblioteca que tiene de fondo, que todavía la tiene vacía, no se ha terminado de mudar, aunque sabemos todos lo que le conocemos, que esa cantidad de libros que caen en esa biblioteca los tiene en su muy inquieto cerebro, ¿no? No, pero muchos de los libros me los llevé yo a mi oficina. Entonces, este espacio lo tengo ya más como ámbito religioso. O sea, es más un espacio para la oración y el encuentro personal. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo esta mañana. Hasta luego y bueno, feliz día para todos. Gracias por atendernos. Es el Padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, como saben, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:26 de la mañana. Permítame, antes de la pausa,